Lectura del libro de Josué. En aquellos días hablaba Josué al pueblo diciendo: Pues bien, temed al Señor, servidle con toda sinceridad, quitad en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Pero si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quien queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. Además, el Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y Josué dijo al pueblo: No lograréis servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él también se volverá contra vosotros, y después de haberos hecho tanto bien, os maltratará y os aniquilará. El pueblo le respondió: No, nosotros serviremos al Señor. Josué insistió: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Respondieron: Testigos somos. Entonces, quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis e inclinad vuestro corazón hacia el Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: Al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. Aquel día Josué selló una alianza con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquén. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Cogió una gran piedra y la erigió allí bajo la encina que hay en el santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: Mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Ella será testigo contra vosotros, para que no podáis renegar de vuestro Dios. Luego Josué despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Y después de todo esto murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: Tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos.
Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos que seguís esta Eucaristía desde vuestras casas, desde residencias de ancianos, desde hospitales, hoy la palabra de Dios nos dice, como siempre, algo muy profundo a nuestro corazón. A mí me gustaría recordar, a la hora de reflexionar sobre estas lecturas que hemos escuchado, 3 experiencias que son ricas y que pueden decirnos algo a cada uno de nosotros. La primera de ellas es la experiencia del pueblo de Israel. Hoy nos lo narra esta lectura que estamos haciendo estos días del libro de Josué y vamos a ver hoy pues una oración, un discurso que hace Josué al pueblo, un poco largo, pero muy rico, muy profundo. Con el pueblo de Israel podemos hacer experiencia como ellos, desde el inicio, de lejanía y de cercanía de Dios. Como los profetas hablaban de Dios, que les acompañaba, cercanía, que hablaba con Moisés cara a cara, que hablaba con Josué, que hablaba con los profetas, y sin embargo el pueblo lo sienten siempre lejano. Quizás esa experiencia de Dios es del pueblo de Israel, de Dios siempre es de fidelidad y de infidelidad. Y esa es una constante en el Antiguo Testamento. Por eso los profetas denuncian una y otra vez que el pueblo está siempre poniendo los ojos en otros dioses, en otros ídolos. Muchas veces se nos ha recordado también en el Antiguo Testamento cómo el pueblo requiere esa adhesión. ¿Qué es lo que hace hoy Josué? Temed a Dios, servidle con sinceridad, quitad de en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres. Es una adhesión a Dios. En el fondo, podemos decir que es un discurso intelectual, es un discurso que sale de la cabeza. Sin embargo, ha de pasar por el corazón, porque lo que no pasa por el corazón se queda solo en los labios. No es realmente algo que siente el pueblo, y por eso el pueblo se siente con tanta frecuencia lejano. Requiere este pueblo, y así se lo dice Josué, una lucha contra la idolatría. Recordamos que acaban de salir de Egipto, donde han pasado varios siglos en la esclavitud, muy acomodados, acostumbrados pues a lo poco o lo mucho que podían tener, pero necesidades básicas cubiertas. Y cuando salen se encuentran a la intemperie, se encuentran con que no tenían esas zonas de comodidad que vivían antes y ahora necesitan tener experiencia de Dios a quien no sienten cercano. Ellos recuerdan a los dioses de Egipto, ellos recuerdan sus muchas tradiciones, costumbres, a pesar de ser ellos ya de la religión de Israel, creyentes en un Dios único. Sin embargo, todo lo que les rodeaba era idolatría, era muchos dioses, la religión politeísta de los egipcios. Los profetas les reclaman a este pueblo que tengan un corazón indiviso, un corazón única y exclusivamente para Dios. Y esa es la experiencia que ha de vivir el pueblo de Israel. Y esa es la experiencia por la que van a clamar tantas veces los profetas, que dejen aquello que les aleja de Dios y pongan sus ojos en el Señor, el que les sacó de Egipto. La segunda experiencia es la que podemos vivir en nuestra sociedad. Podemos decir que si seguimos estirando esta historia, también nosotros lo vivimos así. Acabamos de celebrar el día 15 la Asunción de la Virgen y la fiesta en tantísimos pueblos. Bueno, pues me agrada mucho ver la devoción popular, la tradición tan rica en tantos lugares de nuestra geografía española. Sin embargo, muchas veces hay gente que solo va o solo asiste a esos momentos, pero luego el resto del año están lejanos, están vacíos a esas prácticas de piedad y de religiosidad. No hacen esa experiencia de Dios, ese también que se siente uno cuando se acerca a la iglesia, cuando se acerca a una experiencia de este tipo religiosa, y luego el resto,
¿Qué experiencia tienes? Pues muchos ya pues no tienen ninguna experiencia. Sin embargo, cuando se acercan a celebrar con los demás, con los cristianos, experimentan ese amor, esa caricia de Dios. Ahí están los que se declaran cristianos, pero son solo con los labios. Como el pueblo de Israel de cabeza, la teoría se la sabe, el catecismo lo podemos más o menos conocer, pero la práctica de fe, lo que está en el corazón, eso va por otro lado. También vemos, pues, bueno, con desgracia o por mala suerte o por muchas cosas podemos decir que hoy no acompaña la práctica de piedad a la vida cristiana, ¿no? Y vemos pues tantas iglesias vacías, tantos bautismos como había hace unos años, ahora cada vez hay menos. Bueno, lejos de desanimarnos, hemos de seguir proponiendo nuestra fe, proponiendo a la gente que necesita experimentar a Dios, necesitan empaparse de su palabra, volver a descubrir a Dios en sus vidas, sentirlo vivo en su corazón. Esa es nuestra tarea, frente a lo que a veces podemos ver que también es sequía vocacional, de tantos tipos, que nosotros seamos capaces de sembrar y regar esa palabra de Dios que llevamos en el corazón de tantas personas que están lejanas a nuestra fe. Y la tercera, la experiencia que nos dice Jesús hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar. Fijaos, es una experiencia que podemos decir muy inusual en su época, porque lo mismo que los ancianos o que los enfermos o que los pecadores a los que Jesús se acerca, los niños también estaban casi fuera de juego en aquella sociedad. Y Jesús dice esa expresión que nosotros hemos dicho siempre, eso de dejad que los niños se acerquen a mí. La traducción ahora nos lo dice de otra forma, no impidáis a los niños acercarse a mí. En eso también consiste nuestra vida, tanto bien que nos han hecho siempre nuestros mayores, abuelos, abuelas, muchas veces también los padres, pero casi siempre los abuelos, el acercar a los niños a Dios, a la práctica sacramental, a la Eucaristía, a la catequesis. Pues eso también es parte de nuestra vida. Esa es la experiencia que quizás debemos de renovar en nuestro corazón, en nuestro interior. El otro día, ayer, iba yo en el autobús y se sentó a mi lado una familia y no pude sino contemplar la ilusión, la admiración, ¿no? El asombro que sentía el niño más pequeño, porque todo lo que veía por la ventana del autobús le sorprendía. Y yo precisamente recordaba este Evangelio de los niños, ¿no? Y cómo nos dice también, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Yo decía, ojalá y pueda yo tener también un corazón como el de este niño, que se ilusione ante todas las cosas que ve, que vibre ante tantas cosas que Dios pone a nuestro lado, en nuestra vida cada día. Pues eso es lo que hemos de hacer, esa experiencia que tienen los niños, que ya digo que para Jesús son los primeros. De ellos es el reino de los cielos, porque el corazón de un niño es un corazón libre, es un corazón que no tiene prejuicios hacia nada, es un corazón que ama de verdad y que gracias a su inocencia pues todo le viene bien. Pues ojalá y también nosotros podamos tener este corazón, que nos hagamos también como esos niños, que seamos capaces de admirar lo que nos rodea, la creación, las personas a las que tenemos, lejos de las sospechas, confianza, como los niños. Esa es la tercera y última experiencia que me gustaría dejaros hoy. Pues ojalá y seamos capaces de descubrir a Dios en las pequeñas cosas de cada día, en nuestra vida, que seamos capaces, como los niños, de admirarnos ante la grandeza de la Eucaristía, ante la grandeza de las personas que nos rodean, ante la grandeza de la palabra de Dios, ante la grandeza de la creación que el Señor nos regala. Que así sea.